La casa permanecía inmóvil bajo el mismo cielo que cubría miles de otras estructuras que parecían no tener importancia alguna, como si su existencia simplemente parte del paisaje, como si no hubiera ninguna razón para tenerse a observarla con más atención que cualquier otra construcción levantada en ese mismo entorno. Desde el exterior, no proyectaba poder ni riqueza ni señales de que dentro de sus muros hubiera existido una presencia capaz de alterar el curso de la historia moderna, porque su verdadera fortaleza nunca dependió de su apariencia, sino de su capacidad de parecer irrelevante. Las paredes altas no gritaban protección, privacidad, una privacidad que se confundía con normalidad, una normalidad que funcionaba como la primera capa de defensa frente a un mundo que buscaba constantemente lo extraordinario, sin considerar que lo verdaderamente importante muchas veces se esconde dentro de lo ordinario. Durante años, esta casa, dentro de un equilibrio perfecto entre visibilidad e invisibilidad, entre presencia física y ausencia de sospecha, porque nadie que pasara frente a ella tenía una razón concreta para creer que ese lugar albergaba más que la vida silenciosa de una familia que prefería mantenerse alejada del resto. Las ventanas no revelaban el movimiento en tu interior, las puertas no ofrecían indicios de lo que protegían, y el silencio que rodeaba la estructura no era interpretado como una advertencia, sino como una característica natural de un espacio que no exigía atención. Sin embargo, esa ausencia de atención era precisamente lo que permitía que el secreto sobreviviera, lo que permitía que la casa cumpliera una función que no podía ser visible, quienes no sabían lo que estaban mirando. Dentro de esas paredes, el tiempo no se movía con la misma libertad que en el exterior. Por cada momento estaba condicionado, que no podía ser ignorada, una realidad en la que la seguridad absoluta no existía y en la que la libertad dependía de la capacidad de oculto el tiempo suficiente para evitar que el mundo exterior lograra cerrar el cerco. La casa no era un símbolo de estabilidad ni un lugar construido para el descanso permanente, sino un refugio diseñado para proteger una existencia que dependía de la invisibilidad como su principal mecanismo de supervivencia. Cada espacio dentro de la estructura estaba definido por esa necesidad. Cada habitación existía dentro de una lógica que priorizaba el control sobre la comodidad y la discreción sobre cualquier otra consideración. Lo que hacía que esta casa fuera diferente no era su tamaño y su ubicación ni la forma en que había sido construida, sino la identidad del hombre que vivía dentro de ella, un hombre cuyo nombre había cruzado fronteras, un hombre cuya presencia había alterarnos, sistemas de seguridad y la percepción misma del peligro dentro de un mundo que no estaba preparado para enfrentarlo directamente. Osama Bin Laden no era simplemente un fugitivo, ni una figura distante dentro de los titulares, sino alguien cuya existencia había redefinido concepto de persecución global, alguien cuya captura se había convertido en un objetivo prioritario para algunas de las estructuras de poder más complejas jamás creadas. Y sin embargo, durante años, ese mismo hombre vivió dentro de esta casa, sin ser descubierto, sin ser visto y sin ser detenido, protegido por la fuerza visible, ni por la afrontación directa, sino por la invisibilidad que la casa le ofrecía, una invisibilidad que no dependerse en lugares remotos o inaccesibles, sino de existir dentro del mundo sin revelar su verdadera identidad. La casa no lo protegía mediante muros impenetrables, ni mediante tecnología avanzada que pudiera ser detectada, sino mediante la ilusión de que no había nada que encontrar, mediante la apariencia de que su existencia no tenía relevancia dentro del entorno que la rodeaba.
Cada día que pasaba dentro de esa estructura representaba una victoria silenciosa sobre un sistema que estaba diseñado para encontrarlo. Cada noche que terminaba sin interrupciones representaba la continuación de una desaparición que había sido cuidadosamente construida para resistir el paso del tiempo. La casa no era simplemente el lugar donde vivía, sino el elemento central de una estrategia que había sido diseñada para permitir que el hombre más buscado del mundo continuara existiendo sin ser encontrado, para permitir que su presencia permaneciera oculta dentro de un espacio que el mundo exterior no había aprendido a cuestionar. Pero ningún secreto permanece invisible para siempre. Ninguna estructura puede proteger indefinidamente aquello que el mundo está decidido a descubrir, y ninguna casa, sin importar cuán cuidadosamente haya sido elegida, puede permanecer fuera del alcance de la realidad de forma permanente. El equilibrio que había protegido esa casa durante tanto tiempo estaba destinado a romperse, no por un error visible ni por una señal evidente, sino por la persistencia de un sistema que nunca dejó de buscar, que nunca dejó de observar, que nunca dejó de acercarse lentamente al momento en que la invisibilidad dejaría de ser suficiente. La casa no cambió, no se movió y no reveló su secreto por voluntad propia, pero el mundo que la rodeaba comenzó a cambiar. Comenzó al espacio que había permitido que el secreto sobreviviera, comenzó a transformar el silencio en sospecha y la normalidad en una señal que no podía ser ignorada. Y cuando ese cambio finalmente alcanzó la estructura que durante tanto tiempo había protegido una de las presiones más perseguidas de la historia, la casa dejó de ser simplemente un refugio. Se convirtió en el centro de una verdad que había permanecido oculta durante años. Antes de que esta casa se convirtiera en su refugio definitivo, antes de que sus paredes protegieran su presencia de los ojos de quienes lo veían con una densidad que nunca antes había sido dirigida a solo individuo, Osama Bin Laden ya había entendido que la supervivencia dentro de un vendía únicamente de la fuerza ni de la confrontación directa, sino de la capacidad de, sin dejar rastros visibles, de la capacidad de existir dentro de los límites del mundo sin permitir que el mundo pudiera combar su presencia. Su nombre ya no era simplemente el nombre de una persona, sino una identidad que había adquirido un significado mucho más amplio, un significado que representaba una amenaza, un símbolo y un objetivo que trascendía cualquier frontera geográfica o política. Durante años, su vida dejó de estar definida por la estabilidad y comenzó a estar definida por el movimiento, por la necesidad de abandonar cada lugar, de que ese lugar dejara de ser seguro, por la necesidad de confiaras que no podían fallar y en sistemas que debían permanecer invisibles para cumplir su función. Cada refugio que utilizó antes de llegar a esta casa fue parte de una secuencia de desapariciones cuidadosamente ejecutadas, desapariciones que no eran producto del azar ni de la suerte, sino el resultado de una comprensión profunda de cómo funcionaban los mecanismos de búsqueda que intentaban encontrarlo. Entendía que la persecución no dependía únicamente de la proximidad física, sino de la capacidad de detectar patrones, de identificar errores y de explotar cualquier señal que revelara una ubicación específica. Por esa razón, su existencia comenzó a transformarse, que no podía ser percibido fácilmente, en algo que no podía ser confirmado mediante los métodos tradicionales de observación. La comunicación se volvió limitada, el contacto con el exterior se redujo a lo esencial, y la dependencia de lugares seguros se convirtió en el único medio para mantener el control sobre una realidad que constantemente amenazaba con eliminar su libertad. Cada decisión que tomó durante ese período
Estuvo guiada por la certeza de que cualquier error, por pequeño que fuera, podría proporcionar la información necesaria para que el sistema que lo perseguía finalmente lograra alcanzarlo. La casa que eventualmente eligió no fue seleccionada por comodidad, ni por preferencia personal, sino por su capacidad de cumplir con los requisitos necesarios para mantener la invisibilidad. Su ubicación ofrecía una ventaja que no podía ser ignorada, una ventaja basada en de que nadie esperaba encontrarlo en un lugar que no parecía extraordinario, en un lugar que no coincidía con las expectativas de quienes creían que alguien como él debía esconderse en regiones inaccesibles o en estructuras para resistir ataques directos. La lógica detrás de esa elección era simple, pero profundamente efectiva, porque el mejor escondite no es el que está más lejos del mundo, sino el que existe dentro de él sin revelar su verdadero propósito. Dentro de esa casa, su vida se transformó en una existencia definida por la rutina y por el aislamiento, una existencia que no per lujo de la espontaneidad ni la libertad de movimiento que había conocido en el pasado. Cada día estaba estructurado alrededor de la necesidad de permanecer invisible. Cada acción estaba condicionada por la posibilidad de ser observado, y cada momento de silencio era una confirmación de que el sistema que lo protegía continuaba funcionando. La casa no era un hogar en el sentido tradicional, sino una extensión de una estrategia que había sido construida para resistir el paso del tiempo y la presión constante de un mundo que no había dejado de buscarlo. El aislamiento no era simplemente una consecuencia de su situación, sino una herramienta necesaria para mantener el control sobre la información que podía ser utilizada en su contra. Reducir el contacto con el exterior significaba reducir la posibilidad de exposición, reducir la posibilidad de que su ubicación pudiera ser confirmada y reducir la posibilidad de que la casa dejara de cumplir su función principal. Cada día que pasaba dentro de esa estructura representaba una continua de una desaparición que había comenzado años atrás. Una desaparición que no dependía únicamente de esconderse físicamente, sino de eliminar cualquier conexión visible entre su presencia y el mundo que intentaba encontrarlo. Sin embargo, la invisibilidad nunca es absoluta, y la misma existencia de la casa, por silenciosa que fuera, formaba parte de un equilibrio que podía ser alterado por factores que no siempre podían ser controlados. La casa ofrecía protección, pero esa protección dependía de que el secreto permaneciera intacto, de que la ilusión de normalidad no fuera cuestionada y de que el mundo exterior continuara viendo la estructura como algo irrelevante. Mientras ese equilibrio se mantuviera, la casa seguiría cumpliendo su función, seguiría ofreciendo el espacio necesario para que su presencia continuara existiendo sin ser detectada. Pero la realidad que había permitido que esa invisibilidad sobreviviera durante tanto tiempo estaba comenzando a cambiar, y el mismo sistema que había fallado en encontrarlo durante años estaba adaptándose, estaba aprendiendo y estaba acercándose lentamente a la verdad que había permanecido oculta dentro de esas paredes. La casa no había cambiado, su estructura seguía siendo la misma, su silencio seguía siendo el mismo, y su apariencia seguía siendo ordinaria, pero el mundo que la rodeaba ya no era el mismo, y ese cambio significaba que la invisibilidad que ha protegido al hombre que vivía dentro de ella estaba comenzando a debilitarse. La casa seguía siendo un refugio, pero también estaba comenzando a convertirse en algo más peligroso. Se estaba convirtiendo en un objetivo. Dentro de la casa,
El mundo existía de una manera diferente, separado de la realidad exterior por algo más profundo que simples paredes o límites físicos visibles, separado por una intención constante de permanecer invisible y por una disciplina que no permitía errores ni momentos de descuido. La estructura no había sido diseñada para el confort ni para la expresión personal, sino para la supervivencia prolongada dentro de una condición de aislamiento que debía mantenerse sin interrupciones ni señales que pudieran revelar la verdadera identidad de quien vivía en su interior. Cada habitación formaba parte de un sistema cerrado, un sistema que no tenía como objetivo ofrecer libertad, sino preservar la ausencia, preservar el estado de desaparición que había permitido que su ocupante continuara existiendo fuera del alcance del mundo. La rutina dentro de la casa no seguía el ritmo natural de la vida cotidiana que existía más allá de sus muros, porque la noción del tiempo había dejado de estar vinculada a actividades normales y había pasado a estar definida por la necesidad de mantener el control absoluto sobre cada movimiento, cada sonido que pudiera alterar el equilibrio que protegía el secreto. Las ventanas no eran utilizadas como una forma de observar el exterior libremente, sino como puntos limitados de referencia, como recordatorios de que el mundo continuaba existiendo, sin saber lo que estaba ocurriendo dentro. La luz que entraba no representaba libertad, sino exposición potencial, y la oscuridad que llenaba los espacios interiores no era simplemente ausencia de iluminación, sino una capa adicional de protección frente a la posibilidad de ser visto. La vida dentro de ese espacio exigía una forma de existencia que eliminaba cualquier comportamiento innecesario, cualquier hábito que pudiera generar un patrón detectable o cualquier señal que pudiera ser interpretada como evidencia de una presencia que no debía ser confirmada. Cada movimiento debía ser calculado, cada sonido debía ser controlado y cada momento debía ser vivido con la comprensión de que el error más pequeño podía destruir el sistema completo que había permitido la desaparición. La casa no ofrecía anonimato por sí misma, sino que exigía cooperación total con las reglas invisibles que definían su función, reglas que no estaban escritas en ningún lugar, pero que eran entendidas con absoluta claridad por quien dependía de ellas. El aislamiento no era solo físico, sino también psicológico, porque la ausencia prolongada del mundo exterior transformaba la percepción de la realidad, transformaba la relación con el tiempo y transformaba la forma en que la existencia misma era experimentada. La casa se convertía en el único entorno posible, en el único punto de referencia estable dentro de una vida que ya no podía depender de la movilidad ni de la interacción con el exterior. Cada día que pasaba dentro de esa estructura representaba una continuación de una existencia que había sido reducida a lo esencial, una existencia en la que la supervivencia dependía de aceptar la ausencia como una condición permanente. Sin embargo, incluso dentro de ese aislamiento cuidadosamente mantenido, existía una comprensión constante de que la casa no era invulnerable, de que su protección dependía de factores que no podían ser controlados completamente desde el interior. La estructura ofrecía seguridad, solo mientras permaneciera invisible, solo mientras el mundo exterior continuara ignorando su importancia y solo mientras el secreto permaneciera intacto. Esa comprensión convertía cada momento en una preparación silenciosa para la posibilidad de que la invisibilidad dejara de ser suficiente, para la posibilidad de que el equilibrio que había protegido la casa durante tanto tiempo finalmente se rompiera.
La casa no ofrecía escape en el sentido tradicional, no ofrecía una forma de abandonar la realidad, ni una forma de evitar completamente el riesgo, sino una forma de retrasar el momento inevitable en el que la presencia sería descubierta. Cada día que pasaba dentro de sus paredes era un día ganado contra el sistema que buscaba encontrarlo, pero también era un día que acercaba lentamente el momento en que la desaparición dejaría de ser sostenible. La casa funcionaba como una barrera temporal entre la libertad y la captura, una barrera que no podía existir indefinidamente, pero que podía alterar el momento en que el resultado final ocurriría. Desde el exterior, la estructura continuaba pareciendo irrelevante, continuaba existiendo dentro de la misma normalidad que la había protegido desde el principio, pero dentro de sus muros, la realidad era completamente diferente, definida por la constante entre la seguridad temporal y la amenaza permanente. La casa no era simplemente un escondite, sino el último punto dentro de una secuencia de desapariciones, el espacio donde invisibilidad todavía era posible, el último lugar donde el hombre más buscado del mundo todavía podía existir sin ser visto. Pero mientras el silencio continuaba protegiendo la estructura desde el interior, el mundo exterior no había dejado de observar, no había dejado de buscar y no había dejado de acercarse lentamente al momento en que el secreto dejaría de ser suficiente. La casa seguía protegiéndolo, pero no lo protegía completamente. Se estaba convirtiendo en un objetivo. Durante mucho tiempo, la casa existió dentro de un equilibrio que parecía imposible de romper. Un equilibrio sostenido no por la fuerza visible ni por la confrontación directa, sino por la ausencia de evidencia, por la falta de errores y por la disciplina constante que había permitido que su secreto permaneciera intacto. Sin embargo, en algún punto, ese equilibrio comenzó a debilitarse, no por un evento repentino ni por una señal evidente que pudiera ser identificada fácilmente, sino por la acumulación gradual de pequeños fragmentos de información que por sí solos no significaban nada, pero que juntos comenzaban a formar una imagen que no podía ser ignorada. El mundo exterior, que durante años había buscado en los lugares equivocados, comenzó a cambiar su forma de observar, comenzó a abandonar las suposiciones que habían guiado su búsqueda y comenzó a concentrarse en detalles que antes habrían sido considerados irrelevantes. La persecución dejó de depender únicamente de la fuerza y comenzó a depender de la paciencia, de la capacidad de observar sin ser visto y de la capacidad de interpretar el silencio como una señal en lugar de una ausencia. La casa, que había sido invisible precisamente porque parecía ordinaria, comenzó a existir dentro de un campo de observación que no requería evidencia directa para justificar la sospecha. No fue una revelación inmediata ni una confirmación instantánea, sino una sospecha que creció lentamente, alimentada por patrones que no coincidían con la normalidad esperada, por comportamientos que no podían ser explicados completamente, y por la persistencia de una estructura que parecía diseñada para evitar el contacto con el mundo exterior. Desde la distancia, la casa no ofrecía pruebas concluyentes, pero su misma existencia, su misma forma de operar dentro del entorno, comenzó a generar preguntas que no podían ser ignoradas indefinidamente. La vigilancia que comenzó a formarse alrededor de la casa no era visible para quienes se encontraban dentro. No se manifestaba mediante confrontaciones directas, ni mediante señales que pudieran alertar a su pante de que el equilibrio había comenzado a cambiar. Era una vigilancia construida sobre la paciencia,
sobre la observación ansiosa y sobre la comprensión de que el momento correcto para actuar solo llegaría cuando la certeza fuera absoluta. Cada día que pasaba sin interrupciones aparentes contribuía a fortalecer esa certeza, contribuía a confirmar que la estructura no era simplemente una casa ordinaria, sino algo más, algo que justificaba la atención que comenzaba a concentrarse sobre ella. Dentro de la casa, el silencio continuaba, la rutina continuaba y la ilusión de invisibilidad continuaba. Pero esa invisibilidad ya no era completa, ya no existía fuera del alcance de quienes habían enzado a observar, sin revelar su presencia. El sistema que había protegido el secreto durante tanto tiempo no había fallado de manera evidente, pero estaba comenzando a enfrentar una forma diferente de amenaza, una amenaza que no dependía de encontrar errores visibles, sino de esperar el momento en que el secreto se revelara por sí mismo mediante la persistencia de la observación. La casa no reaccionó, no cambió su forma ni su comportamiento, porque su función siempre había sido permanecer inmóvil, permanecer silenciosa y permanecer invisible. Sin embargo, el mundo que la rodeaba ya no era el mismo, y ese cambio significaba que la protección que había ofrecido estaba comenzando a debilitarse de una manera que no podía ser detectada desde el interior. El secreto que había sobrevivido durante tanto tiempo ya no existía en completa oscuridad, porque ahora había ojos que lo observaban desde la distancia, ojos que no necesitaban ver directamente para saber que algo estaba ahí. El paso final no ocurriría inmediatamente, porque la certeza requería confirmación, y la confirmación requería paciencia, pero proceso ya había comenzado, el equilibrio ya había sido alterado y el destino de la casa ya no dependía únicamente de su capacidad de permanecer invisible. El silencio que había sido su mayor protección estaba comenzando a convertirse en una señal que no podía ser ignorada, una señal que indicaba que el momento que había sido retrasado durante tanto tiempo finalmente se estaba acercando. Dentro de la casa, nada parecía haber cambiado, pero en realidad, todo había cambiado, porque el secreto que había protegido al hombre más buscado del mundo ya no estaba completamente oculto, había sido encontrado, y el final estaba comenzando. La noche descendió sobre la casa con la misma calma con la que había descendido incontables veces antes, cubriendo sus paredes con una oscuridad que durante años había sido sinónimo de protección, de invisibilidad y de continuidad. Desde el exterior, no existía ninguna señal evidente de que ese momento sería diferente a los anteriores, ninguna indicación de que el equilibrio que había protegido el secreto durante tanto tiempo estaba a punto de romperse de forma definitiva. Las paredes seguían inmóviles, las ventanas seguían en silencio y la estructura permanecía exactamente igual como había permanecido durante años, como si el tiempo mismo hubiera decidido respetar su existencia. Pero más allá de lo visible, el mundo que rodeaba la casa ya no era el mismo, porque en ese momento, en la distancia, fuerzas que habían pasado años buscando el punto exacto en el que el secreto se había ocultado finalmente estaban preparadas para actuar. La operación no había sido construida sobre la improvisación ni sobre la incertidumbre, sino sobre la acumulación de observaciones, sobre la confirmación gradual de que la casa no era simplemente una estructura ordinaria, sino último refugio de un hombre cuya existencia había permanecido fuera del mundo durante demasiado tiempo. El movimiento comenzó lejos de la casa, lejos de cualquier punto que pudiera revelar inmediatamente lo que estaba ocurriendo.
porque la precisión exigía silencio, exigía control absoluto y exigía que el momento de la intervención llegara sin advertencia previa. La oscuridad, que durante tanto tiempo había protegido el secreto, ahora protegía a quienes se acercaban, ocultando su presencia y permitiéndoles reducir la distancia sin ser detectados. Cada segundo que pasaba acercaba el final de una desaparición que había durado años. Cada instante acercaba el momento en que la invisibilidad dejaría de ser suficiente para proteger la existencia que había sobrevivido dentro de esas paredes. Dentro de la casa, el silencio continuaba, la rutina continuaba y la estructura permanecía inmóvil, como si no existiera ninguna razón para anticipar el cambio que ya estaba en movimiento. Las paredes que habían protegido el secreto no podían ver lo que se acercaba, no podían comprender que el equilibrio que había definido su propósito estaba a punto de desaparecer. Durante años, la casa había existido como una barrera entre el mundo exterior y el hombre que vivía dentro de ella, una barrera que había resistido la presión constante de una búsqueda que nunca se detuvo. Pero esa noche, por primera vez, la búsqueda había encontrado su destino. La distancia se redujo hasta desaparecer completamente, y el momento que había sido retrasado durante tanto tiempo finalmente llegó. La estructura, que había permanecido invisible, se convirtió en el centro de una operación que había sido diseñada para eliminar la posibilidad de continuar desapareciendo. El silencio que había protegido la casa ya no era suficiente. La oscuridad que había ocultado su secreto ya no era suficiente, y la invisibilidad que había definido su existencia ya no podía sostenerse frente a la realidad que ahora la rodeaba. La casa no se movió, no reaccionó, y no cambió su forma, porque nunca había sido diseñada para resistir el momento en que el mundo finalmente la alcanzara. Su función había sido proteger el secreto mientras fuera posible, retrasar el final mientras existiera la oportunidad y permitir que la desaparición continuara durante el mayor tiempo posible. Pero ningún refugio puede existir indefinidamente cuando el mundo exterior finalmente comprende dónde mirar. El momento que había sido inevitable desde el principio finalmente había llegado, y la casa no podía protegerlo más. El silencio que había definido su existencia durante anteaños desapareció, reemplazado por la realidad que había estado acercándose lentamente, paso a paso, hasta alcanzar el punto exacto donde el secreto había sobrevivido. La desaparición había terminado, y la casa, que durante tanto tiempo había protegido al hombre más buscado del mundo, se convirtió en el lugar donde todo cambió para siempre.